Ana María Aldón ha arrojado a la cara de Ortega Cano una verdad hiriente y dolorosa. Por tu culpa, por tu maldita pasividad, el mundo entero sabe que nuestro hijo puede sernos arrebatado. Una conversación explosiva, obtenida por nuestro equipo de investigación, revela el desgarrador enfrentamiento donde ella le recrimina su indolencia y su ceguera ante el peligro inminente. Con la voz quebrada por la ira y el desgarro, Ana María le increpó sin piedad: no es un bastardo. Mi hijo lleva tu apellido, el apellido Ortega, y lo lleva por derecho, no por caridad. ¿Cómo has permitido que esto llegue hasta aquí? ¿Cómo pudiste ignorar las señales, las advertencias, los fantasmas del pasado que ahora nos persiguen sin piedad? Vas a hacerme perder a mi hijo por tu desidia, por tu orgullo ciego. La tensión era palpable, la furia de una madre que ve a su cachorro en peligro, la desesperación de quien se siente acorralada. La mirada de reproche de Ana María se clavaba en la de un Ortega Cano petrificado, abrumado por la magnitud de la acusación. La reaparición del supuesto padre biológico, Juan Montiel, dispuesto a reclamar al niño, ha sido el detonante de una explosión emocional que ha dejado a la pareja al borde del abismo. ¿Es Ortega Cano el verdadero responsable de que esta tragedia familiar se exponga así? Comentad y desatad vuestra indignación. El torero, un hombre que siempre se había jactado de su aplomo y su intachable honorabilidad, se encontró desarmado ante la avalancha de reproches de Ana María. Sus palabras, como estocadas precisas, le recordaban cada vez que Montiel intentó alzar la voz, cada ocasión en que fue ridiculizado por la prensa, por los propios allegados de la familia, incluso por él mismo. Tú lo sabías, o al menos lo intuías. Le espetó ella, con una mezcla de amargura y rabia. Tú permitiste que lo trataran de loco, que lo pisotearan, que se silenciara la verdad, y ahora estamos pagando las consecuencias. Ese hombre, al que todos despreciaron, resulta que decía la verdad todo este tiempo, ¿y quién queda como el ciego, el que vive en la mentira? Tú, Ortega. La escena, digna de un drama, reflejaba el derrumbe de un imperio. Él, que había forjado su leyenda en la arena, ahora se tambaleaba en el ruedo de su propia casa, humillado por la mujer a la que creyó amar. Pero ¿quién de ustedes se imaginaba que esa relación, esa fachada de perfección, ocultaba tal profundidad de secretos y rencores? En los próximos minutos les vamos a mostrar la prueba irrefutable, y van a alucinar con la frialdad de este personaje. La tormenta desatada en la intimidad de su hogar se replicaba en cada rincón de España, con la sociedad dividida entre la compasión y el juicio implacable. Ana María no cesaba en su embestida verbal, convencida de que la raíz de su actual tormento residía en la complacencia del torero. Mientras tú te paseabas con aire de vencedor, la verdad estaba ahí, latiendo bajo la superficie, esperando el momento de explotar. Bramó. Nos vendiste una estabilidad, una familia blindada, y todo era un espejismo que ahora se desmorona ante los ojos de un niño inocente. Él no es una moneda de cambio, Ortega. Es mi hijo, nuestro hijo, y no voy a permitir que nadie, y menos tú con tu negligencia, me lo arrebate o ensucie su buen nombre. Era la furia de una leona defendiendo a su cría, la desesperación de una mujer que ve su mundo hecho añicos por las omisiones de otros. ¿Cómo es posible que una persona, tan experimentada en la vida pública, haya tenido la desfachatez de negar o ignorar sistemáticamente cada señal de peligro inminente? En unos segundos les vamos a explicar por qué ese silencio prolongado no fue inocente y qué oscuras intenciones podría haber detrás de la aparente pasividad. Los documentos, los testimonios silenciados durante años, ahora resurgen con una fuerza devastadora, alimentando el torbellino de la polémica. La existencia de un contrato secreto, una cláusula de silencio que congelaba el alma, era el epicentro de esta hecatombe. Ana María, entre lágrimas y gritos, señalaba a Ortega Cano, culpándolo de haber participado, quizás por omisión o conveniencia, en un pacto de silencio que ahora se revelaba como su mayor condena. Firmaste la sentencia de nuestro hijo el día que permitiste ese trato. Sabías que existía, que Juan Montiel tenía pruebas, y aún así elegiste la comodidad, la imagen pública, la farsa de una familia perfecta, ignorando la bomba de relojería que tenías en casa. Le espetó, sus palabras resonando como latigazos. La imagen de un torero imponente se desdibujaba ante un hombre acorralado, cuya reputación se desmenuzaba ante el escrutinio público. ¿Podría ser que la ambición de mantener una vida pública idílica llevó a ambos a cometer errores irreparables? Descubramos juntos las ramificaciones de este escandaloso pacto que lo cambió todo. La intriga crecía con cada nueva revelación, cada fragmento de información que salía a la luz,
dibujando un panorama cada vez más oscuro y complejo. Ana María, en su furiosa diatriba, no dudó en señalar la falta de empatía y la prioridad de la imagen por encima de la verdad. Tú, que te llenas la boca hablando de honor, has permitido que la deshonra caiga sobre la cabeza de nuestro hijo. Él merece saber la verdad, sí, pero no así, no expuesto como un trofeo en una batalla que tú permitiste que se librara en público, exclamó, el dolor transformado en pura indignación. La prensa, las redes, el país entero se convirtieron en un tribunal improvisado, donde cada gesto, cada silencio, cada palabra era analizada con lupa. Se hablaba de herencias, de fortunas, de apellidos con peso y de un niño que se había convertido, sin quererlo, en el centro de una lucha sin cuartel. Pero ¿cómo es posible que, a pesar de las advertencias recurrentes, nadie dentro del círculo íntimo alzara la voz para detener esta farsa antes de que alcanzara estas dimensiones trágicas? En los próximos instantes, una nueva pieza del rompecabezas desvelará la magnitud de esta conspiración del silencio. El relato de Juan Montiel, antes desestimado como el desvarío de un hombre resentido, cobraba ahora una credibilidad espeluznante. Cada palabra, cada lamento, cada intento de ser escuchado, se convertía en un clavo más en el ataúd de la reputación de Ortega Cano y en el tormento de Ana María. Él lo intentó todo, y lo humillasteis, lo tratasteis como un loco, un oportunista, y ahora mirad. La verdad os ha explotado en la cara, y mi hijo, hijo, es quien pagará el precio más alto. Sollozó Ana María, señalando con un dedo acusador al torero, cuyas facciones se habían endurecido en una máscara de dolor y vergüenza. La sociedad observaba con morbosa fascinación cómo los cimientos de una vida aparentemente perfecta se derrumbaban estrepitosamente. ¿Era la ceguera de Ortega Cano una manifestación de su propio ego, o había una complicidad más profunda, un pacto no escrito para mantener la fachada a toda costa? Prepárense porque lo que vamos a desvelar ahora cambiará por completo la percepción de los verdaderos roles en este drama. La figura de Ana María se alzaba ahora como la protectora feroz, dispuesta a todo por salvaguardar la identidad y el futuro de su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse al hombre que había sido su pareja. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras manchan el nombre de mi hijo y lo convierten en un objeto de disputa. Él lleva el apellido Ortega, y eso es una herencia que nadie, ninguna prueba genética, podrá borrar de su esencia, exclamó con una fuerza que desmentía su evidente dolor. La batalla legal se vislumbraba cruenta, una guerra fría donde los abogados ya afilaban sus armas, y el niño, ajeno a la tempestad, era el botín más valioso. Pero ¿cómo puede alguien justificar la doble moral de defender una verdad a medias cuando el futuro de un menor está en juego? Reflexionemos sobre la facilidad con la que se juzga desde fuera y la complejidad de las decisiones tomadas en la intimidad, bajo el peso de la fama y el escrutinio público. La narrativa de la familia perfecta se desintegraba pieza a pieza, revelando las grietas y las sombras que durante años habían permanecido ocultas bajo el brillo de los focos. La presión mediática, insoportable, convertía cada movimiento, cada palabra, en una noticia de primera plana. Ana María, lejos de amedrentarse, parecía encontrar una nueva fortaleza en su indignación. Entiende, Ortega, que lo que está en juego no es tu honor, sino la felicidad de nuestro hijo. Tú has vivido tu vida, has tenido tus errores, pero él no tiene por qué cargar con ellos. Tú eres el que ha permitido que esta vergüenza se extienda como una mancha imborrable. Le reprochaba con la voz alta, sin importarle quién pudiera escuchar. La imagen de un torero derrotado, con la cabeza gacha, contrastaba con la de una mujer herida que se negaba a rendirse. ¿Es la exposición mediática el verdadero castigo para aquellos que construyen su vida sobre secretos, o es el amor maternal lo único capaz de desenterrar las verdades más incómodas? Los rumores sobre el pasado de Ana María, antes susurros maliciosos, comenzaban a adquirir una nueva y perturbadora relevancia. Se hablaba de ambición, de decisiones calculadas, de un ascenso social que, según los detractores, había sido planeado con la frialdad de un estratega. No te atrevas a juzgar mi pasado, cuando el tuyo es el que ha traído la desgracia a nuestra puerta. Le gritó, presintiendo que Ortega Cano podría intentar desviar la culpa. Mi pasado es mío, mis errores son míos, pero este escándalo, esta posibilidad de perder a mi hijo, es tu responsabilidad, por no haber blindado nuestra familia, por no haber enfrentado la verdad a tiempo. La acusación era brutal, directa, sin espacio para la réplica. La audiencia se preguntaba si había algo más en la historia de Ana María que justificara la virulencia de esta confrontación,
o si era simplemente el desahogo de una madre al límite. Pronto, testimonios hasta ahora inéditos, nos revelarán qué hay detrás de las puertas cerradas de este enigma familiar. Los testimonios de los hermanos de Ana María, aquellas voces que durante tanto tiempo habían permanecido en silencio, emergían ahora como ecos de una verdad incómoda, añadiendo capas de complejidad a la ya enrevesada trama. Sus palabras, en ocasiones contradictorias, en otras dolorosamente precisas, pintaban un retrato de la diseñadora que distaba mucho de la imagen pública. Sin embargo, en el fragor de la discusión, Ana María se aferraba a la dignidad de su maternidad. Que mis hermanos digan lo que quieran, que la gente cotillee sobre mi vida anterior, no me importa. Lo único que me importa es que mi hijo no sufra las consecuencias de vuestros errores, de tu falta de previsión, Ortega. Ellos no son ni serán bastardo, lleva tu sangre y tu apellido. Insistió, su mirada fija en el torero. Pero ¿cómo es posible que, incluso ante la evidencia de su propio entorno familiar, Ana María mantuviera una defensa tan férrea, negándose a reconocer cualquier atisbo de responsabilidad en la trama? Estén atentos, porque lo que viene a continuación desenmascarará el verdadero juego de intereses. La aparición de la hermana de Ana María en televisión, con la intención de aclarar ciertas fechas, se convirtió en un giro inesperado, un tiro por la culata que solo sirvió para hundir más la credibilidad de la diseñadora. Un colaborador, armado con datos irrefutables, desmintió en directo su versión, revelando la existencia de dos vidas paralelas que se solapaban sin pudor. Ana María, enterada de este desastre mediático, volvió a arremeter contra Ortega Cano, viendo en ello la confirmación de su tesis. ¿Ves cómo todo se desmorona por no haber actuado a tiempo? Por no haber protegido a la familia, a nuestro hijo, del circo mediático. Ahora todo el mundo sabe que yo vivía una doble vida, que la verdad se ha descubierto por tu inacción. Y es la vida de nuestro hijo la que pende de un hilo. Le espetó, con el dolor convertido en un reproche punzante. La humillación pública era un precio demasiado alto, y ella no estaba dispuesta a cargarlo sola. ¿Crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina abriéndose paso, sin importar cuánto intenten ocultarla los famosos? Analizaremos los detalles que hicieron caer la máscara. El capítulo económico, siempre presente en las tramas de la alta sociedad, añadió una capa más de sordidez al escándalo. Los testimonios de personas cercanas a Ana María en su vida anterior, que aseguraban que ella nunca aportaba un céntimo a la convivencia, que era su pareja quien asumía absolutamente todos los gastos, pintaban un panorama desolador. Y según ellos, ese patrón se replicó amplificado al llegar a la vida del torero: casas, viajes, lujos, caprichos. Todo a cargo del bolsillo de Ortega. No me vengas ahora con tus reproches económicos, cuando tú has disfrutado de una vida de rey gracias a mí, a mi presencia, a la imagen que te he dado, le lanzó Ana María, adelantándose a una posible recriminación. Que el dinero no venga a ensuciar aún más esta situación. Lo único que importa es la estabilidad de nuestro hijo, la que tú has puesto en peligro con tu dejadez. No tiene precio su honor, su legitimidad. La tensión crecía, con la amenaza de una guerra legal donde las finanzas serían un campo de batalla más. ¿Hasta qué punto la economía de un famoso puede influir en las decisiones más íntimas y personales, llegando a sacrificar la verdad por el mantenimiento de un estatus? Y entonces, el golpe de gracia, el momento más duro de todos, la revelación de que el embarazo, vendido como la culminación de un amor idílico, podría haber sido una jugada maestra para asegurar una posición inamovible. Ese niño tan querido, tan celebrado, tan fotografiado, fue el puente definitivo que unió a la pareja, y también el ancla que ahora los hundía a todos en el fango de la exposición mediática. Cuando las pruebas de ADN hablaron, el país entero entendió la magnitud del engaño. Ana María, ya sin contención, exclamó: sí, lo he reconocido. He admitido la verdad de su paternidad biológica, pero eso no significa que no sea nuestro hijo, tu hijo, no un bastardo, un Ortega con todas las letras. Y todo esto, esta humillación pública, este tormento, esta posibilidad de perderlo, es tu culpa por no haber sabido protegerlo, por no haber anticipado este golpe. Su voz se ahogaba en el llanto, pero su determinación seguía intacta, la de una madre que se negaba a entregar a su hijo sin luchar. ¿Cómo se puede conciliar el derecho biológico con el amor y la crianza que lo han convertido en parte inseparable de una familia? La tarde en que el nombre de Juan Montiel emergió por fin en voz de Ana María no fue una tarde cualquiera, fue uno de esos momentos que parten la historia en dos,
que congelan el aire y dejan a todos clavados en sus sillas. Ella, que siempre había sabido moverse con soltura entre preguntas incómodas, apareció desplomada por dentro, con un temblor que no podía disimular, como si cada palabra le costara un pedazo de su fachada. Cuando el nombre salió por fin de sus labios, no hubo gritos ni aspavientos, solo un silencio espeso, casi solemne, que cayó sobre el estudio como un sudario. Ese silencio decía más que cualquier discurso, porque confirmaba lo que tantos habían negado, lo que tantos habían elegido no ver, lo que el país entero sospechaba desde que el ADN habló con su crudeza implacable. Ortega Cano quedó petrificado, y Ana María le miró con un resentimiento palpable. Ahí lo tienes, la verdad que tú no quisiste enfrentar, la que ahora amenaza con destruirnos, con destruir a nuestro hijo. La dureza que invadió el rostro del torero no era la frialdad de un hombre enfadado, sino la expresión de alguien que atraviesa una devastación silenciosa, de quien descubre que la verdad siempre estuvo al alcance de su mano, pero eligió no verla. Y eso, para él, fue casi más doloroso que la traición misma. Pero Ana María, lejos de sentir compasión, avivaba la llama de la culpa. Y ahora pretendes ser la víctima. Tú, que has permitido que este drama se gestara y explotara en público. No olvides que mi hijo no es un juguete, no es una excusa para tus lamentos. Él es un Ortega, y lo será aunque te duela reconocer que yo fui quien lo trajo a tu vida, quien le dio tu apellido, le espetó, con los ojos inyectados en sangre. Las palabras que Montiel pronunció en 2012, aquellas que tantos calificaron de exageraciones, comenzaron a resonar entonces con una claridad escalofriante. Es la hora de enfrentar las consecuencias. La revelación no terminó ahí, porque la aparición de Montiel reclamando al niño cambió drásticamente la narrativa, transformando el escándalo en una batalla legal por la custodia. Su silencio durante tantos años, ese mutismo que muchos interpretaron como apatía o cobardía, se veía ahora como la prueba más contundente de que él también había sido víctima de una historia que lo sobrepasaba. Descubrir que tenía un hijo y que jamás supo que podía hacerlo lo dejó desorientado, pero también reivindicado, como si de pronto todo el dolor del pasado adquiriera un sentido trágico, pero coherente. Ante esta nueva amenaza, Ana María se enfrentaba a Ortega Cano con renovada ferocidad. Ahora vendrá a reclamarlo, y tú, con tu desidia, no supiste defenderlo antes. No permitiremos que nuestro hijo sea arrastrado por este circo. Él es un Ortega, y lo será siempre, por encima de cualquier ADN. Esta es nuestra lucha, y tú tienes que estar a la altura. ¿Cómo podrá esta familia sobrevivir al embate de esta demanda de paternidad? Mientras tanto, el público asistía atónito a este triángulo emocional descompensado, donde solo una persona manejaba toda la información. Ortega, derrumbado, procesaba la idea de que había criado con devoción a un hijo que no era suyo. Montiel, renacido del pasado, intentaba asimilar el impacto de verse convertido en padre por sorpresa. Y Ana María quedaba atrapada entre dos mundos que ahora chocaban con violencia por la verdad, pero con una única obsesión: proteger a su hijo. No me mires así, como si yo fuera la única culpable. Tú también te beneficiaste de este silencio, de esta paz aparente. Ahora es el momento de que te levantes y luches por el nombre de tu hijo, por su estabilidad, por su futuro. Él es un Ortega, y eso es lo que cuenta. Le gritó, intentando insuflarle una fuerza que él parecía haber perdido. La historia no se detuvo ahí. Las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Cuánto más habrá por descubrir en este laberinto de secretos? Las evasivas de Ana María, la falta de precisión, el brillo perdido de sus ojos en cada entrevista donde se le interrogaba sobre el pasado, todo ello comenzó a cobrar un nuevo significado. Ya nadie necesitaba que ella hablara más para construir su propia conclusión. Pero el golpe más duro para Ortega Cano, y el que Ana María no dejaba de recordarle, era la revelación de que Montiel tampoco sabía que podía ser el padre. Él también fue ajeno al secreto, creyendo que esa etapa de su vida estaba clausurada. ¿Ves, Ortega? No solo me has fallado a mí, sino que también permitiste que este hombre viviera en la ignorancia, en una mentira que ahora os ha estallado a los dos en la cara. Y el único que sufre es nuestro hijo, tu hijo, que no es un bastardo y lleva tu apellido, le recriminó. La revelación de su posible paternidad golpeó a Montiel como un cubo de agua helada, pero también le dio una claridad inquebrantable. Había sido víctima de la misma mentira. ¿Crees que hay alguna redención posible en una historia tan enredada de engaños y verdades a medias? A esas alturas, el escándalo ya se movía con vida propia,
alimentado por testimonios que aparecían de la nada, por documentos que resurgían, por cronologías que se reescribían casi a diario. Los expertos en crónica social coincidían en que no se trataba de un simple error o de un desliz emocional. Aquí había una arquitectura, un plan sostenido durante años, una red tejida a base de silencios, omisiones y decisiones orientadas a proteger una sola cosa: la estabilidad lograda y el ascenso social. Ana María, aunque acorralada, seguía su cruzada personal. No permitiremos que todo lo que hemos construido se desmorone por la irresponsabilidad de quien no supo ver el peligro. Mi hijo es un Ortega, y con la cabeza bien alta, lucharemos por su nombre, por su futuro, por el derecho a llevar un apellido que tú, torero, le has dado y que nadie nos va a quitar. El torbellino mediático era imparable, arrastrando a todos sin piedad. ¿Es la ambición la fuerza más peligrosa que mueve los hilos en el oscuro mundo de los famosos? Cuando parecía que este caso ya no podía volverse más perturbador, comenzó a emerger un nuevo capítulo, uno que nadie había visto venir. Procedía de un rincón del pasado que hasta ese momento no había tenido voz. Una figura que siempre había estado ahí, sin protagonismo, decidió romper el silencio. Lo que ella contó, con un temblor entre la culpa y el alivio, introdujo en esta historia una dimensión completamente distinta, capaz de volcarlo todo. «Tú siempre lo supiste», le gritó Ana María Ortega Cano, sabiendo que este nuevo testimonio los colocaría en una situación aún más comprometida. «Siempre hubo alguien que lo sabía, alguien de nuestro entorno, y tú elegiste ignorarlo, como ignoraste todo lo demás. Ahora el mundo entero sabrá la verdad, tu verdad, y mi hijo, mi Ortega, será el que pague el precio de tu cobardía». La fractura que provocaron sus palabras fue tan profunda que después de escucharlas, ya nada volvió a ser igual. Preparen sus sentidos para la revelación más impactante de esta historia. Porque cuando aquella antigua amiga de la familia decidió romper su silencio, nadie imaginaba que sus palabras abrirían un nuevo abismo bajo los pies de todos los involucrados. Ella, siempre discreta, siempre en la periferia de la historia, apareció visiblemente afectada con esa mezcla de alivio y culpa que solo se ve en quien ha guardado un secreto demasiado tiempo. Y lo que contó no fue un rumor más ni una anécdota decorativa, fue la pieza que faltaba para entender que esta trama no nació del azar, sino de una suma de decisiones frías, meditadas y peligrosas. «¿Lo escuchaste? ¿Tú lo escuchaste, Ortega?». Ana María le interpeló, haciendo referencia a este nuevo testimonio. «Ella te lo dijo, te advirtió que las fechas cuadraban por los pelos, que la situación era delicada. Y tú, en tu soberbia, lo desestimaste, como si las vidas de las personas fueran un juego. Ahora nuestro hijo, nuestro José, está en el ojo del huracán por tu negligencia crónica». El remordimiento de la amiga por haber callado, y la implicación de Ortega Cano en ese silencio tácito, eran demoledores. La mujer admitió entre lágrimas que llevaba años arrastrando remordimiento por no haber dicho nada. «Pensé que no era asunto mío», explicó con la voz quebrada. «Pensé que si ellos eran felices, yo no tenía derecho a intervenir». Pero cuando vio a Ortega destrozado frente a las cámaras, cuando escuchó cómo el país entero descubría el nombre de Montiel como una revelación bíblica, comprendió que su silencio formó parte involuntaria de un engaño monumental. Aquello no solo la atormentó, la empujó a hablar y lo que reveló encendió una alarma imposible de ignorar.